Hola, buen día. ¿Cómo están? Soy Alejandra González, contadora pública, maestra de este semestre de régimen fiscal de las personas físicas. El día de hoy vamos a tocar un tema que habla de las disposiciones generales y vamos a tomar como base la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a proyectar algo para ir explicando el tema. Cuando hablamos de disposiciones generales, como su nombre lo dice, chicos, vamos a estar hablando de aquellos lineamientos, reglas, artículos que nos van a estar normando a todas las personas. Cuando hablo de todas las personas, hablo de las personas físicas, como tú, como yo, y de las personas morales. Así es que es muy importante tener en cuenta que las disposiciones generales, como su nombre lo dice, son de manera general, sin importar qué tipo de persona eres. Hablando de personas, vamos a hablar de algunos conceptos generales que son muy importantes tenerlos en cuenta cuando hablamos de impuestos. ¿Quién es un sujeto? Un sujeto puede ser una persona física como tú, como yo, o una persona moral o jurídica. Son sinónimos, moral o jurídica. ¿Quién es una persona moral? Por ejemplo, aquí en la pantalla puedes observar Grupo Pérez S.A.D.C.B. Grupo Pérez es el nombre de la persona moral. Observen que está compuesta la persona moral por personas físicas. Ojo, no quiere decir que solamente puedan ser personas físicas, ya que una persona moral puede estar conformada por personas físicas, dos o más, y aparte también puede tener como conformada por personas morales, físicas y morales o en su conjunto. Vamos a explicar un poco más acerca de esto. Ya sabemos que una persona moral es un conjunto de personas físicas o personas morales o personas físicas y personas morales. Estas personas se juntan para crear un objetivo en común, una actividad, el desarrollo de una actividad. Ellos determinan el nombre de la empresa y el nombre tiene apellidos, así como si fueran una persona física. ¿Cuál es el nombre? Grupo Pérez. Observen en la pantalla. ¿Cuáles son los apellidos? SADCB. SA significa Sociedad Anónima, de Capital Variable. Esos son los apellidos de la empresa. Entonces, cuando yo veo el nombre de una persona moral, a mi mente voy a asociar qué tipo de empresa es. Si observo que es una SA, entonces a mi mente tengo que asociar ideas que es una sociedad mercantil con fines de lucro. De ahí hay una línea, ¿ok? La otra línea es que pueda ser una persona moral sin fines de lucro. ¿Cuáles serían sus apellidos? Una asociación civil. Por ejemplo, Cáritas AC. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro que un sujeto es una persona física o una persona moral. Y que si son personas morales, pueden ser de dos tipos, con fines de lucro
y sin fines de lucro. Pasaríamos a otro concepto, que es ¿qué es un objeto? Recuerden que todos los conceptos que estamos viendo ahorita van a ser en el contexto legal, hablando en materia de impuestos. No vamos a tomar como acepción en estos conceptos algún otro tipo de línea, ¿ok? Entonces, ¿qué es un objeto en materia fiscal? Un objeto es el acto o la actividad o el motivo del cual va a surgir una contribución o impuesto por pagar, ¿ok? Si observamos en la imagen, nos damos cuenta que hay ciertas personas que a nuestra mente asociamos algunas actividades, ¿sí? Actividades como empleados, ¿sí? Actividades como empresariales, se ve un empresario en la imagen. Actividades como servicios independientes, ahí vemos un doctor, podemos observar posiblemente un contador también en la imagen, una contadora. Entonces, ¿qué es el objeto? Me voy a regresar a ese punto. Es el acto o la actividad que motiva un impuesto. En este caso, el acto sería, suponiendo que fuera una persona que presta un servicio profesional, sería el desarrollo de su actividad como doctor. Ese sería el objeto, ¿sí? Porque motivo de ese objeto que desarrolla su actividad de servicios profesionales, siendo un médico, va a realizar el cobro de sus honorarios por prestar dicho servicio profesional. Ese sería entonces, ahí estamos hablando de una actividad que genera un impuesto por pagar. En este caso, el objeto es la actividad o el acto que se realiza. Así igual en una actividad empresarial, así igual hablando de una persona que presta un servicio subordinado, estaríamos hablando de un empleado. Entonces, aquí encontramos que el objeto puede ser tan amplio, ¿sí? Tan amplio, créanme, porque de hecho en la ley del impuesto sobre la renta se contempla cualquier objeto, acto o actividad mientras éste sea lícito. Esa es una característica muy importante. Tiene que ser lícito. Pasamos a otro concepto que es la base. ¿Qué es la base? La base se refiere a la cantidad sobre la que se determina el impuesto. Voy a tomar el mismo ejemplo que hablamos hace un momento en el caso del doctor. Recordemos que el doctor, el objeto es su actividad que desarrolla de prestar un servicio profesional. En este caso, cuando ese doctor genera un ingreso, genera una base para poder determinar un impuesto. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí me siguen? Ok, va. Entonces, entendemos ya dos conceptos, no, tres conceptos. El sujeto, el objeto y la base. Nos falta ¿qué es la tasa? Fíjense muy bien. La tasa es el porcentaje o cuota o tarifa que se aplica sobre la base para llegar al impuesto. Estas cuotas son cantidades absolutas. ¿Qué quiere decir? Si el impuesto sobre la renta, hablando de una persona moral, tiene la tasa del 30% fija, no va a cambiar. Y una vez que se determine el impuesto sobre la renta, este va a ser definitivo. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a hablar de los tiempos u obligaciones en otro tema, de las obligaciones, repito, de las personas
físicas. Y las personas morales lo van a abarcar en otro semestre cuando tengan la materia de régimen fiscal de personas morales. Pero ahorita nos vamos a quedar con esto, ¿ok? Con que la tasa es un porcentaje o una cuota o una tarifa aplicada a la base, ¿va? Y es una cantidad determinada, absoluta, que no después tengo que realizar otro cálculo, o sea, otro porcentaje adicional, etcétera. No, definitivo, ¿ok? Claro que cada tipo de régimen fiscal tiene sus propias características, ¿ok? Cada uno de los regímenes fiscales tiene sus propias características, por eso ustedes tienen que ir aprendiendo cada uno de estos. Dice que las tasas son porcentajes y las tarifas es el agrupamiento ordenado de cuotas o tasas de impuestos. En este semestre vamos a ver muy claramente esto de las tarifas, agrupamiento ordenado de cuotas, porque son progresivas. A mayor base, ¿sí? Mayor base, mayor impuesto sobre la renta que se paga, topado en el caso de una persona física al 35%. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hablo entonces de que, repito, de que puede ser un porcentaje, ya les di un ejemplo, una persona moral tiene la tasa del impuesto sobre la renta del 30%, fundamento legal, artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Las tarifas, ¿sí? Son aplicadas a las personas físicas, fundamento legal, artículo 96 LISR. Y cuota o tasas en conjunto los pueden encontrar en la ley del IEPS. El IEPS se paga ya sea por cuota, ya sea por tasa, y ese es el claro ejemplo de la forma diferente también de que un mismo impuesto se puede conjugar en sus determinaciones, ya sea que sean uno solo, tasa o cuota, o en su conjunto, en el caso del IEPS. ¿Qué es el IEPS? Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Lo vemos en la imagen. Es el impuesto, ¿sí? Sobre el patrimonio de una persona física o una persona moral. ¿Ok? Graba directamente sobre el... perdón, cuando hablo de patrimonio, no se confundan. No hablo de los activos, no. Hablo de las utilidades, ¿ok? Hablo de las utilidades. Y el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto porque es sobre el consumo. Dejé un video adjunto para que escuchen qué son los impuestos y al final termina hablando de los impuestos directos e indirectos. Es importante que lo vean, aunque es un video que habla sobre los impuestos de España. Lo único que hay que bajar a México, o sea, adecuarlo, es el nombre del impuesto directo. Se los menciono en la misma hoja, es impuesto sobre la renta. Véanlo, hay que saber también de impuestos en el mundo, ¿sí? Y ahí se pueden dar un ejemplo muy claro de qué son los impuestos de una manera muy amena y sencilla, a manera de caricatura. Y repito, cuando lleguen al punto de qué son impuestos directos e indirectos, recuerden que en impuestos directos está hablando, en México estaría hablando del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a verificar? Vamos a verificar, no vamos a darle seguimiento amplio en este semestre. El impuesto sobre la renta. Bien. Estoy recordando que les quería dar el seguimiento al mismo ejemplo de un inicio. Recordemos que dijimos, ¿quién es un sujeto? Es la persona física o persona moral. Yo les di el ejemplo de un doctor.
En este caso, el doctor es una persona física. ¿Cuál es el objeto, la actividad que desarrolla el doctor como médico? 3. ¿Cuál es la base? El honorario que cobra dicho médico después de haberle restado sus deducciones autorizadas. Más adelante, en otro capítulo, van a entender a qué me refiero, pero es para que vayan creando un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, esa base se le va a aplicar una tasa para determinar el impuesto a pagar. En este caso, estaríamos hablando de que siendo persona física se le aplicaría una tarifa, artículo 96, una tarifa mensual. ¿Ok? Nos quedamos con ese ejemplo para que vean cómo encuadramos totalmente estos conceptos. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta? Aquí vamos a ir un poquito más. El tema se acababa en la diapositiva anterior. Vamos a ir un poquito más. A mí me gusta siempre que abarco este tema, hablar de quiénes son los que están obligados. Ya vimos que son personas físicas y personas morales. ¿Ok? Eso ya nos quedó claro. Ah, pero tiene que tener una cualidad. Residentes en México. ¿Qué quiere decir? Que vivan en México, ¿ok? República Mexicana. Todo el territorio que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es México, ¿ok? Que es territorio mexicano. Entonces, si tú vives en territorio mexicano, vas a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ojo, tendrían que irse a documentar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y verificar cuál es el territorio mexicano, porque incluso tenemos territorio aéreo, marítimo, no nada más terrestre. ¿Ok? Se los dejo ahí para que ustedes lo investiguen y vayan creando un mapa más amplio de conocimiento. Habla también aquí de que las personas físicas residentes en el extranjero, pero que tengan un establecimiento permanente en México, o sea, en territorio mexicano, también estarán obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Oh, entonces, si vives en México o resides en el extranjero, pero tienes una actividad permanente. Ojo, me equivoqué, no es actividad, es establecimiento permanente en territorio mexicano. ¿Qué crees? Pagas impuestos sobre la renta. Y de aquí lo que muchas personas tienen la duda de que, pero es que yo no vivo en México, ¿por qué voy a pagar impuestos allá? Pues porque sí estás obligado. Fundamento, chicos, fundamento. Siempre hay que hablar con fundamentos legales. Artículo 90, Ley del Impuesto sobre la Renta. Va a quedar de tarea para hacer lo que corresponde a esta actividad, la tarea, que lean el artículo 90. Y el artículo segundo lo vamos a ver un poquito adelante en la siguiente diapositiva, pero esos son los dos artículos que van a tener que leer, ¿sí? Para poder desarrollar esta actividad. ¿Ok? Bien, me voy a regresar un poquito. Entonces, ¿quién está obligado a pagar el impuesto sobre la renta? Persona física residente en México o personas físicas residentes en el extranjero que a través de un establecimiento permanente en territorio mexicano perciban ingresos. A ver, espérenme. ¿Qué son los ingresos? Fíjense muy bien. Los ingresos pueden ser efectivo, bienes, en crédito, en servicios o cualquier otro, y aquí quiero que quede muy claro, cualquier otro tipo de ingreso o de ingreso que se le llama, que aumenta el patrimonio de una persona. ¿Ok? ¿Queda claro? Cualquier otro. La ley es muy amplia y
hace rato ya se los había mencionado. ¿Qué quiere decir? Que por lo que yo recibo y aumenta mi patrimonio, ya sea que viva en México, viva en el extranjero, ¿sí? O viva en el extranjero y tenga un establecimiento permanente aquí, y ese establecimiento permanente me esté generando ingresos, entonces ahí caigo en este fundamento legal del artículo 90 de que estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta. Por último, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen una actividad empresarial o presten un servicio, fíjense muy bien, esto es algo muy importante, se les tiene que grabar. Incluso mediante un tercero, estarán obligados a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo es que un tercero? Sí, yo vivo en el extranjero y tengo una persona aquí que realiza un servicio por mi encomienda. Yo le pago para que realice dicho servicio o me atienda una agencia aquí o una sucursal, o incluso puedo no tener mercancía en territorio mexicano, pero sí puedo vender en territorio mexicano a través de un tercero. Entonces, en ese momento yo caigo en este supuesto. Por lo tanto, pago impuestos sobre la renta en México. Nunca dije que no pague impuesto sobre la renta en mi país donde resido. ¿Ok? Sí pago. También existe algo que se los voy a dejar ahí para que lo busquen, ya que no viene en este curso, que se llama Tratados Internacionales. Lo encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Y ahí van a observar cómo es el tratamiento en los países que existe un tratado internacional para el pago del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces me regreso a lo que les mencioné. La persona física que reside en el extranjero y que a través de un tercero realiza una actividad en territorio mexicano, ya sea de servicio, ¿ok? Como todos los que vimos hace rato, servicios, actividades empresariales, extracción, minería, bla, bla. Todos esos tendrán en esos supuestos ese residente en el extranjero que pagar un impuesto sobre la renta en México. Ahora bien, este tema a mí me gusta que se dé de esta forma porque queda muy claro, ¿sí? Esto no viene en el programa, pero a mí me gusta que quede claro para que ustedes se lleven el concepto tal cual como viene en la ley. Artículo 2, Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es un establecimiento permanente? Estamos hablando de disposiciones generales. Ojo, disposiciones generales. Artículo 2, Ley del Impuesto sobre la Renta. Un establecimiento permanente es un lugar de negocios donde se desarrolla parcial o totalmente una actividad económica. Cuando hablo de actividad económica, puedo hablar de una actividad empresarial, primaria, secundaria o terciaria, o incluso de un servicio profesional independiente. Les iba a decir personal porque también pues, podríamos decir que es servicio personal, pero es un servicio profesional independiente. ¿Ok? Entonces, si yo vivo en el extranjero y tengo un lugar de negocios en territorio mexicano donde se desarrolle total o parcial una actividad empresarial o se preste un servicio o una actividad, como les menciono, empresarial, primaria o secundaria, entonces hay un establecimiento permanente. En ese momento cae en el artículo 2 y si es persona física, cae en el artículo 90, donde está obligado a pagar, a contribuir en el impuesto sobre la renta. También nos habla que más es un establecimiento permanente. Un lugar de explotación, exploración o extracción de recursos naturales. O
una sucursal, una agencia, un taller, una fábrica, una oficina, etcétera. Por eso puse aquí en las imágenes, pues, varias actividades para que se nos venga a la mente, pues, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, es una sucursal. O sea, puede ser que la matriz esté en el extranjero porque es un residente en el extranjero, pero aquí tiene una sucursal de su negocio matriz en el extranjero. Aquí paga impuestos sobre la renta por los ingresos percibidos de la sucursal. ¿Queda claro? O aquí tiene una agencia, pequeña, mediana, eso es indistinto. Por lo que percibe en esa agencia, el extranjero entonces pagará impuestos sobre la renta en México. Ya sea lo mismo, aplica lo mismo un taller, una fábrica, una oficina, o incluso ustedes ya lo saben, si hay un tercero aquí atendiendo un negocio de la persona que reside en el extranjero, o sea, perdón, si hay una persona aquí en territorio mexicano atendiendo un negocio de un residente en el extranjero, por todos los ingresos que se deriven en territorio mexicano, se pagará el ISR. Ok, hasta aquí llegamos con el tema de disposiciones generales del impuesto sobre la renta. Recuerden, chicos, leer, leer y leer. Esta es una materia de lectura y comprensión e interpretación. Así son las leyes. Nadie tenemos la verdad absoluta en cuestión de leyes y mi invitación es que ustedes lean y se formen un criterio. Pero siempre que hablen con una persona, hablen con fundamento legal. No me crean a mí, igual, a su maestra Alejandra Livier, no le crean. Créanle a la ley, por eso les doy fundamentos. Acostúmbrense a ser profesionales y aprovechen esta materia que a mí me encanta dar y yo espero poderles transmitir un poco de lo que yo sé. Tampoco tengo la verdad absoluta, así es que va a prestarse en las pocas clases que vamos a tener en tiempo real para que podamos pues entrar a lo mejor en un poco de debate, pero siempre con fundamentos, ¿ok? Siempre con fundamentos. Un placer, hagan su tarea, vean la fecha límite, lean los lineamientos y cuando hablo de de mandar bibliográficamente su fundamento, o sea, de dónde obtuvieron la información fuente, hablo de un formato APA. Pónganle por ahí en el Google formato APA y les va a dar una serie de requisitos según lo tomaron de una ley, de un artículo, de un libro, de una revista, etcétera. Y siempre hay que llenar el fundamento APA y copiar y pegar en su tarea. Es fundamental, ¿ok? Si su tarea no trae el fundamento, el origen en ese tipo de formato APA, su tarea va a disminuir en los puntos, ¿ok? Entonces, muy importante, tómenlo en cuenta y nada, adelante, esperemos y nos vamos a divertir en este curso, espero yo de ustedes, responsabilidad, ganas de que se diviertan y aprendan en este semestre que va a estar, créanme, increíble. A mí me encantó esta materia. Hoy por hoy es lo que hago todos los días. Soy asesor, ya nos veremos en alguna ocasión y platicaremos anécdotas, que tengo muchísimas que compartir y espero que les guste tanto a ustedes como a mí esta carrera. Adiós.